próximo 1 de junio. Estamos aprendiendo de este proceso y el INE es una pieza importantísima, como siempre, en todas las elecciones para darnos certeza de lo que vamos a salir a elegir el próximo 1 de junio. Por eso es que tenemos como invitada principal a este espacio, a este live, y nuestra primera invitada, a la consejera electoral Claudia Zavala. Consejera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Marien, muy buenas noches, con el gusto de saludarte, saludar a Antonio, a toda la audiencia, y muchas gracias por este espacio en Expansión. No, hombre, al contrario, porque como decimos, para nosotros es súper importante, pues, explicar primero, Toño, lo básico, consejera, ¿qué vamos a votar? Pues sí, ¿qué vamos a salir a votar el 1 de junio? Bueno, pues sí, es súper importante porque este proceso electoral pues se refiere a un poder que en México por primera vez se va a llevar a cabo su elección, que es el Poder Judicial Federal, y también va a haber en el ámbito local. Entonces, ¿qué cargos vamos a elegir? Vamos a elegir ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el órgano cúspide en el esquema del Poder Judicial. Vamos a elegir a integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Vamos a elegir a una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a elegir a magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados de circuito y jueces y juezas de distrito. 881 cargos. 881 cargos que vamos a decirle a nuestros amigos que nos están siguiendo y que nos están viendo, no se abrumen, sabemos que son muchísimos y que de pronto no sabemos qué hace uno y qué hace otro, cuáles son las funciones de uno, las facultades de otro, pero también en un momento más vamos a tener a otros especialistas, abogados que nos van a ayudar a entender justamente qué hace cada uno de estas personas por las que vamos a votar y pues que veremos sus nombres en las boletas. Porque si algo vamos a ver distinto, Toño, consejera, van a ser justamente las boletas electorales. Sí, no, bueno, este proceso electoral es distinto por donde le veas. Tiene un modelo operativo diferente porque empezamos, y yo creo que hay que reiterar las condiciones que empezamos. Fue una ley, una reforma que se hizo muy rápido, que tenía elementos, algunos incluso incompatibles con la cuestión electoral, porque habla de circuitos judiciales, que es la forma como se divide el territorio para efectos de administración de justicia, pero que no necesariamente tiene el enfoque electoral. Entonces, es una reforma que entró en septiembre, y que nos obligó al INE a hacer en poco tiempo y con muy poco recurso, porque no se asignó la suficiencia presupuestal solicitada por el INE, pues una gran carga para elaborar un marco geográfico, que es la división de territorios, de cómo vamos a llevar a cabo la elección, un proceso electoral en donde el INE tenía la responsabilidad, y la sigue teniendo, de definir muchas reglas que no fueron escritas por el legislador y que tuvimos que entrar nosotros a revisar sobre la base de artículos constitucionales vigentes para los procesos electorales nosotros, pues lo que tiene que regir en este proceso electoral, las reglas de fiscalización, las reglas de equidad en la contienda, una campaña electoral muy particular, una forma de hacer campaña muy particular, con muchas limitantes, porque el principal medio será las redes sociales, pero no se puede comprar pauta para llegar a más ciudadanas y ciudadanos, es algo orgánico, ¿no? Y luego, pues un modelo de campaña también muy de papel y de volanteo. Entonces, reglas de fiscalización muy explícitas para controlar que no haya ni recurso privado ni recurso público en las campañas, porque solo se permite el recurso personal de las y los candidatos. Entonces,
por donde le veamos, es un modelo operativo diferente a las otras elecciones, no es igual. Y esto, consejera, me da pie a preguntarle cuáles son los principales retos que han enfrentado ustedes en materia sobre todo organizacional. Ya nos hablaba de materia presupuestal, ya nos hablaba de toda esta modificación de la geografía electoral, pero también está toda la organización. ¿Qué retos han tenido que superar? Los principales, yo sé que son muchos, pero los principales, sobre todo en las últimas semanas, para organizar esta parte de las campañas y lo que viene del proceso electoral en sí. El primer reto Perdón, yo nada más quiero recordar a nuestros amigos, porque no les hemos recordado, que les estamos dejando un par de encuestas en X y en YouTube para que nos ayuden a contestarlas. Estamos abiertos a sus preguntas, sus dudas, pero sobre todo le estamos dejando una pregunta importantísima, que no es otra cosa más que: ¿vas a votar en las elecciones del 1 de junio? Queremos saber qué decisión han tomado ustedes. Platíquenos, comenten, por ahí están las encuestas, las vamos a estar leyendo a lo largo de esta transmisión. Y ahora sí, consejera, perdóneme, me pareció importante decirle a nuestros, a quienes nos están siguiendo, que estamos escuchándolos también a ellos. Sí, Mariel, está súper bien. A ver, el principal reto es comunicación y pedagogía, porque justamente es la primera vez que el INE va a organizar una elección del Poder Judicial, y ahí como empezamos, habrá que decir qué cargos, qué hacen cada uno de los cargos, y esto significa un reto mayúsculo porque tiene que ver también con enterar a la ciudadanía, con pocos recursos y poco tiempo en radio y televisión, para el INE, de una gran elección, ¿no? Una elección nacional y con muchas cosas que son complejas. En el ámbito de organización, pues empezamos, mira, toda organización tiene que prever lo que nosotros llamamos marco geográfico, que es cómo se divide el territorio para efectos de la elección. Y teníamos pues una tensión entre los circuitos judiciales, la lógica del Poder Judicial, y que eso dice la Constitución y que eso dice la ley, y cómo hacer posible esta división territorial con la elección que se va a llevar a cabo, donde trabajamos a nivel sección. Nuestra lógica electoral en relación con nuestra credencial es con la sección. Entonces, el primer gran reto fue cómo nos vamos a entender en territorio para poder llevar a cabo esta elección. Un reto que llevaba implícito esta decisión, que fue muy discutida al interior de nosotras y nosotros quienes votamos, fue el definir, a ver, la justicia, nosotros como ciudadanas y ciudadanos vivimos en un país donde podemos tener interacción con cualquier juzgador o juzgadora. Y en principio tendríamos que estar posibilitados para elegir a todos, ¿no? Todos los cargos que se van a elegir. Pero esto era imposible en términos de organización, porque teníamos que diseñar boletas, y el diseño de boletas no podía ser un cuadernillo que tuviera todos los nombres de todas las candidaturas y de todos los cargos, para que pudiéramos elegir el número que nos permite la ley a cada uno. Entonces tuvimos que seccionar los cargos nacionales, que es Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal de Disciplina Judicial y la magistrada y el magistrado de la Sala Superior. Estos tres cargos los identificamos como nacionales, y todas y todos los mexicanos que acudamos a ejercer nuestro voto vamos a elegir a 5 mujeres para la Corte, la Suprema Corte, y a 4 hombres. A 3 mujeres para el Tribunal de Disciplina Judicial y a 2 hombres, y a una magistrada y a un magistrado en la Sala Superior. Todos lo vamos a hacer. Y eso lo concretamos en boletas, en cada una de las boletas que ahora tenemos. Eso era lo más sencillo, por decirlo menos, ¿no? Porque además las boletas, pues son nombres que alineamos con números, en orden alfabético y de arriba para abajo. Esos son requisitos legales. También la ley nos dice con qué datos debe llevar una boleta. Entonces acomoda los más de 60 nombres para la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una boleta, y además los recuadros para que se puedan definir. Una boleta de la Suprema Corte va a llevar 9 votos de cada persona. 9 votos, ¿no? 5 mujeres y 4 hombres.
Ese es un principal reto. Y el reto mayúsculo, las salas regionales no representaban un gran reto a nivel de diseño de boletas porque hay 5 circunscripciones y hay una sala regional en cada una de esas 5 circunscripciones que nos permitieron identificar bien mujeres y hombres candidatas y candidatos, porque vamos a elegir a 2 mujeres y a 1. Pero fíjense cómo todo tiene un enfoque de género, Sí, con más mujeres que hombres. Y donde teníamos los grandes retos y que teníamos que tomar decisiones es en magistradas y magistrados de colegiados y de juzgados de distrito. ¿Por qué? Porque ahí además van materias, especialización en materias. El juzgamiento, hay juzgadores especializados en materia penal que tiene que ver con estos juicios en caso de delitos, en materia civil que tiene que ver con nuestros derechos personales, familiares, patrimoniales, en familiar, ¿no? Hay esa otra especialización, tenemos en materia laboral, y esas especializaciones pues son lo que, como su nombre lo dice, son conocimientos especializados para juzgar. Aunque hay una formación general para el juzgamiento, cada uno tiene su especialidad. Y ahí empezamos pues a definir y a cortar y a hacer los cortes para alinearlos a los distritos electorales que sean compatibles con la lógica de los circuitos judiciales. ¿Y qué hicimos? Distritos judiciales, ¿no? Así fue, estos son de los grandes retos en la organización. Y otro era, ¿cuántas casillas? El dinero no nos alcanzó para operar las más de 170,000 casillas. Justamente, y entonces se creó un concepto, ¿no? Casilla seccional. Y ahí juntamos, fíjense que esta es una gran diferencia de las otras, porque en las otras tenemos como máximo 750 electores. Aquí vamos a tener hasta 2,250 electores en más de 84,000 casillas. Y esto implica un reto después. ¿Para qué? Para lo que viene, para recibir el modelo operativo de casilla, es cómo va a ser el flujo de los votantes frente a un gran número de electores, ¿no? Que no se nos hagan cuellos, ¿no? Y ahí que puedan muchas preguntas, justamente. Sí, que puedan votar, la votación empezará a las 8 y terminará a las 6 de la tarde o hasta que termine el último elector formado a esa hora, y es empezar a medir tiempos frente a 6 boletas federales complejas, diferentes, y el tiempo que se tardará un electora en esta selección. Entonces eran grandes retos los que fuimos asumiendo y las decisiones se fueron tomando poco a poco a nivel de organización. Y una gran decisión, Mariel, y que ha causado muchos cuestionamientos, es una vez cerrada la votación, ¿y qué onda con los resultados? Justamente, ¿no? Porque ya hablamos que son menos casillas las que vamos a tener. Pues de estos que veíamos en una elección ordinaria, más de 173,000, pues ahora 84,000 y pico. Bueno, evidentemente a menos casillas, pues más electores. Entonces, más votantes que van a recibir cada una de las casillas. Pero iba usted justamente, a ver, no habrá conteo de votos en las casillas. ¿Qué vamos a ver ahora en esta elección? Eso es importante. ¿Por qué no va a haber primero conteo de votos por las y los funcionarios de casillas? Por lo complejo que es. Yo les decía que cada una de las boletas no va a llevar una decisión. La de la Suprema Corte va a llevar 9 votos, 5 para mujeres, 4 para hombres. La de Tribunal de Disciplina Judicial, 3 mujeres, 2 hombres, 5 votos. La de Sala Superior, 2 votos, una mujer y un hombre. Pero salas regionales, 2 mujeres, 1 hombre. Y de tribunales colegiados y juzgados de distrito ahí cambia, pero la posibilidad es hasta 5 mujeres y hasta 5 hombres, ¿no? Podríamos tener 10 votos. Entonces, hacer ese cómputo en las casillas nos llevaba horas. Y las personas que nos ayudan en las casillas son vecinos que son seleccionados por sorteo y que al otro día se van a presentar a sus labores normales, a trabajar y todo.
decidimos que se haga qué en la casilla, porque sí hay que tener datos que le den confianza y trazabilidad a lo que sucede ese día. Entonces, se va a recoger toda la votación. Hoy nada más vamos a tener una urna, ahí vamos a echar todas las boletas de todas las elecciones, de todas las que se lleven. Entonces, cuando se llene esa urna, la sellan y la cambian por otra para que si hay muchos votos podamos tener las urnas. Cuando se cierre la votación, los funcionarios de casilla de inmediato empiezan a meter en un sobre todas aquellas boletas que no fueron utilizadas, que llegan en paquetitos que están foliadas. Esto es importante que lo reiteremos, porque son paquetitos de 100 foliadas con su número de folio, que al inicio decimos cuántas recibimos, de qué folio a qué folio, y al final esas boletas se van a poner en un sobre y ese sobre se va a sellar y se va a firmar por los funcionarios de casilla. No las vamos a inutilizar en casilla. Justo. ¿Por qué? Porque llevaba mucho tiempo. No se van a rayar, como generalmente se hace, las que no se ocupan, pues se cancelan, eso digamos, ¿no? Inutilizar, así se llama, ¿no? O cancelar las boletas, pero eso llevaba tiempo. Y nosotros lo que hoy jugamos, la variable del tiempo, porque los paquetes después se van a tener que trasladar. Entonces, la medida de seguridad es que se incluyan en un sobre, se selle ese sobre y después se firme, para que cuando lleguen al distrito se pueda constatar que va cerrado. Nada de que se usan esas boletas. Consejera, después, sí, algo que parece muy importante en todo este proceso que usted está explicando es decirle a la gente que no va a haber PREP como regularmente lo conocemos. Estamos muy habituados a que cierran las casillas. Que en la noche conocemos estas sábanas famosas de cada una de las casillas. En esta ocasión no va a haber PREP, no va a haber este conteo en casillas. Y ya nos explicaba, estos paquetes la redundancia, se van a empaquetar y se van a mandar a los consejos distritales donde se va a hacer un conteo posterior. ¿Podría platicarnos sobre este proceso? Sí, Toño, cómo no. Fíjense, termino esto. Las boletas que no se utilizaron se ensobretan, se sellan, se firman. Después se abren las urnas y lo que se va a hacer es la clasificación de votos. En la ley dice escrutinio de votos, ¿no? De boletas. Aquí van a ser boletas. Los funcionarios de casilla van a separar las boletas de cada cargo, las moraditas, las todas, van a hacer sus bloquecitos y las van a contar. Y eso se va a sentar en un acta y también en un cartel. Entonces, sí van a saber cuántas personas votaron en esa casilla seccional, el número de electores que acudieron, cuántas boletas se extrajeron de cada una de las elecciones. Ese dato sí se va a tener. Ya que se tiene ese control, se forma el paquete electoral con todos los materiales que ahí van, las actas que se levantan, donde desde que inició la instalación de la casilla hasta que se cerró y se hizo este conteo de boletas, cuántas son, todo eso se integra en el paquete y viene el traslado por parte del funcionariado de casilla o también con personal del INE, porque van a ser varias cosas las que se van a llevar y se llevan al Consejo Distrital del INE. Ahí hay ciudadanos, eso es importante que lo aclare por todos los cuestionamientos que hemos recibido al modelo operativo. Claro, de que hay se necesita la ciudadanización al conteo, ¿no? Esto que estamos acostumbrados, a que somos los vecinos o son los vecinos que cuentan y ponen. Entonces, ahí sí va a haber ciudadanos en las... sí, porque son los consejeros y consejeras distritales. Hay 6 en cada uno de los distritos. Ya está programado que se van a dividir en grupos de trabajo y van a tener un tramo de control de equipos de trabajo para que se empiece el cómputo el mismo día de la elección. Esa es otra diferencia. Las otras elecciones, las federales, empieza el cómputo hasta el miércoles siguiente. Por eso hay un PREP en las otras elecciones. Aquí va a haber un sistema donde se vayan subiendo ya los resultados reales, ya no son preliminares, ya son los que se están haciendo en el cómputo que se está llevando a cabo
en el distrito. No va a haber conteo rápido, Toño, que a lo mejor este es el que da las tendencias y podemos ver quién gana, irnos ya con tranquilidad, porque el conteo rápido se trabaja sobre un esquema matemático en el que se definen cierto número de casillas, porque ahí es donde se hace el cómputo, aquí no, y se garantiza que lleguen los resultados de esas casillas para dar una tendencia, que es muy exacta. Yo no sé cómo le hacen los matemáticos y todos los que participan, que son científicos de primera, pero los conteos rápidos dan tendencias muy exactas, ¿no? Lo sabemos. Aquí no vamos a poderlo hacer así porque no hay un modelo de operación desde la casilla para los cómputos. Entonces, lo que hicimos, fíjense, el cómputo para Suprema Corte de Justicia de la Nación está programado para empezarse el 1 y terminar el 3 a más tardar. Justamente. En horarios de trabajo que empezamos el domingo en la noche, como van llegando los paquetes. El lunes continuamos, empezamos a las 8 de la mañana, luego se da un corte a las 2 y se van a comer 1 hora y siguen todo el día, ¿no? O sea, las jornadas de trabajo son amplias y son continuas, pero pues sí son muchos votos, ¿no? Cada boleta contiene 9 votos, por ejemplo, ¿no? Entonces, este trabajo no nos impide que demos conteos rápidos, pero sí va a haber transparencia al momento de estar dando el avance de los resultados. La gente va a poder seguir en tiempo real las sesiones de los consejos distritales. Ahorita en nuestras áreas están ajustando y están ya perfeccionando el modelo de transmisión en cada uno de los distritos. Y también va a haber sistemas con pantallas públicas para que conozcan el avance de los cómputos. Y eso va a ser público, para que quien quiera ver cómo se está llevando a cabo los cómputos, cómo van alojándose los resultados, los pueda ir consultando en tiempo real y en los sistemas que vamos a tener abiertos y transparentes. Y el cartel que ya tenemos en cada una de las casillas, donde están el número de boletas, el número de ciudadanos, pues va a tener también un sentido al momento de los cómputos y de las actas que ya se levantan. Y también, una vez concluido el cómputo distrital de cada elección, el acta va a subirse al sistema. También se van a poder consultar las actas. ¿Será entonces hasta el 10 de junio cuando tendremos, digamos, ya los resultados definitivos de esta? Tendremos los cómputos, María, los cómputos distritales. Esto es en cada uno de los distritos. Nuestra programación está para que los 300 distritos concluyan todas las elecciones, el cómputo al 10. Después entran las juntas locales, porque van a ser los concentrados de los cómputos. En algunos distritos tenemos conglomerados de más de 2 distritos y también tienen que juntar para el cómputo de circunscripción para las salas regionales. El cómputo de circunscripción se aglutinan varios estados, los estados que componen la circunscripción 1, los estados de la 2. Entonces, eso se va a hacer del 10 al 12 de junio para que nuestras juntas locales, ya no distritales, las locales son una en cada estado, puedan hacer concentrados, estas sumatorias de resultados y también subirlas al sistema. Y después llegan a Caline porque el 15 de junio en el Consejo General tendremos que dar ya los resultados generales, la asignación de los cargos, tendremos que aplicar los criterios de paridad, ¿no? Que son, nos exige la ley la paridad, y tendremos que hacer la revisión, pues requisitos de elegibilidad y declarar la validez de las elecciones. Mariel, pues nos fuimos hasta el día de la elección. Hay otros temas que hablar un poquito antes y me gustaría regresar, consejera, de manera quizás resumida, que nos platique de esta plataforma Conóceles. Me parece muy relevante que ante la gran cantidad de candidatos, más de 3,000 candidatos a los cargos judiciales están compitiendo para este 1 de junio y ustedes tuvieron que diseñar esta plataforma para que los electores pudieran conocer un poco de estos candidatos. Platíquenos de esta plataforma
que lo revisábamos ayer, Mariel, tiene más de 5 millones de visitas. Me parece muy, muy relevante que se llegue a esta cantidad. Habla quizá del interés que tienen pocas o muchas personas por conocer a sus candidatos, pero platíquenos de esta plataforma, por favor, consejera. Miren, es la ventana de información para el voto informado y es muy relevante porque es una herramienta que tiene 3 elementos fundamentales. El Conóceles, que ahí van a encontrar alojada toda la información. ¿Quiénes son las personas candidatas? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cuáles son sus propuestas? Van a encontrar un resumen de su currículum vitae ahí que está colocado y también van a encontrar las redes sociales de cada persona por si quieren enterarse más de la forma como hizo campaña. Eso es importante porque están haciendo la campaña principalmente en redes sociales y de manera orgánica. Y ustedes saben que si es orgánico, si no se compra pauta, porque está prohibido comprar pauta, pues lo orgánico llega a un segmento, pero no nos va a llegar a todos que no seguimos. Pero si ustedes quieren ver qué tipo de campaña ha hecho en redes sociales, en Conóceles están las redes sociales de cada persona que nos dejaron identificadas como medio de comunicación. Entonces, está su trayectoria, están sus propuestas, está la forma de comunicarse con las y los candidatos y es importante ahora que hagamos esos cruces, que nos preparemos para el 1 de junio, porque vamos a poner números y esos números identifican a personas. Entonces, en Conóceles van a tener a la persona, van a tener el cargo, van a tener su trayectoria, el número que las identifica, para que podamos ir haciendo nuestro acordeón, ¿no? Esa es la otra cosa que queríamos ver. Una de las grandes diferencias, Toño, amigos, es justo eso. Vamos a votar y vamos a tener que poner numeritos. Identificar a los candidatos con sus números. Por eso, cuando ven en sus trípticos o en las propias redes sociales, lo que más destacan es el número con el que los van a poder ver, el número y el color, ¿no? El color de la boleta. El color de la boleta con los que lo van a poner distinguir. Pero también el tema es, pues, ¿cómo llegan hasta ahí? A ver, una duda que ha surgido, evidentemente, en los últimos días es la elegibilidad. La elegibilidad de los candidatos y que hay algunos, evidentemente, que han puesto o que se han puesto, digamos que en la palestra, Toño, por tener, pues, no ser tan elegibles por algunas cosas como, pues, tener procesos penales abiertos, estar acusados de varias cosas, incluso, bueno, pues evidentemente hemos visto ahí como algunos nexos también con crimen organizado. Y ustedes han dicho, nosotros no podemos hacer esta revisión ahora. Lo que yo te quiero preguntar, consejera, ¿de quién es responsabilidad de revisar a esas candidaturas? De los comités, que no hemos hablado, en un momento más hablaremos un poquito, haremos 2 pasitos para atrás para decir cómo llegaron estos candidatos a donde están, de los comités, o decías tú en un momento, después del 15 se van a empezar a dar justamente a revisar las condiciones de elegibilidad. ¿Cómo va a ser esto? A ver, qué buena pregunta, gracias María. Déjenme cerrar las herramientas de información y después paso con esto que es bien importante porque es una experiencia. Tenemos el sistema Conóceles que alinea la boleta, el cargo y el número. Pero también tenemos una herramienta que es Practica tu voto. Ahí, con el número de su sección que se encuentra al frente de la credencial, dice sección, ustedes van a encontrar las boletas que van a tener, porque ahora son diferentes las de tribunales de colegiados y juzgados de distrito. Entonces, ustedes van a ver, pues Mariel Cruz está como candidata del número 13, me voy a Conóceles y puedo ver la historia, ¿no? Ya van a conocer su boleta real, la que van a recibir, para que puedan consultar en Conóceles quiénes son y qué proponen y si quieren las redes, ¿no? Esto es muy importante que lo hagamos porque es una elección donde vamos a poner números y muchos cargos. ¿Qué pasa con la gente que no sabe leer y escribir? Pueden ir acompañadas de una persona que les auxilie de su confianza. Y yo ahora les digo, esta elección nos requiere preparados e informados y informados. Muy preparados, sí. Muy preparados. También las personas con discapacidad, lamentablemente hemos tenido regresiones por falta de tiempo y por falta de recurso,
pueden ir acompañados por una persona de su confianza. Oye, pero nadie me puede acompañar, ¿cómo le hago? También en la casilla pueden brindarles apoyo. Hay un protocolo para eso y nuestro funcionariado ya está capacitado para ello. Para que no se vayan a inhibir por este tipo de cuestiones, están previstos, ya está. Ahí va a estar ubica, entonces es el CPU, conoce, practica y ubica. Que eso es muy importante, porque finalmente puede ser que haya cambiado. Generalmente uno ubica, la escuela a la que siempre voy, pero tal vez ahora, justamente con estos cambios que se hicieron, no sea en donde tú generalmente vas a votar. Y yo tengo otra pregunta antes de pasar a la otra, y es, ¿se va a poder llevar un acordeón? Vamos a poder llevar, ante la gran cantidad de cargos que vamos a tener que elegir, la gente va a poder entrar con su celular en mano o con una hojita, con una lista de números. Se lo pregunto así y luego le pregunto la jiribilla, porque también eso se puede prestar a que pues algunos poderes o partidos o demás puedan decir, que ha sido noticia ahora, ¿no? En estos días. Claro. A ver, no somos ajenos a estos hechos noticiosos, pero ¿qué trabaja el INE? El INE trabaja para instalar la casilla y brindar las condiciones de secrecía que requiere cualquier ciudadana y ciudadano para que su voto sea de él y de ella, y que tú seas el responsable de ello. Si hay algún movimiento, si hay, será responsabilidad, y aquí sí, somos personas responsables del ejercicio de nuestros derechos, y creo que esta es una premisa que no podemos derribar porque tienes todas las condiciones para ejercer un derecho libre e informado. Ahora, esta complejidad que tienen esta elección y las boletas, pues yo creo que sí vale la pena que nosotros vayamos preparados. No sé si alguien tiene siempre la posibilidad de acordarse de todo, estaría padrísimo si lo quieren hacer así, pero que sí va a haber condiciones de secrecía y que tú eres el responsable de tu voto. Si tú quieres que alguien más decida por ti, podrás hacerlo, y si tú quieres ser autónomo y libre, independiente, tienes todas las condiciones para hacerlo. Y ahora sí es necesario, nunca hemos impedido que entren con celular. Ha sido incluso en las elecciones donde intervienen partidos, una solicitud, pero siempre hay que ir a esta condición de ciudadanos que tienen todas las herramientas para ejercer las personas ciudadanas su derecho de manera libre, secreta y directa, ¿no? Entonces, creo que esa es una premisa que debemos de fortalecer y que tenemos las condiciones. Y yo no soy ajena a que también, pues en las noticias, que ha salido mucha información, incluso el Practica nos lleva ya a nuestra boleta particular, a qué vamos a votar, y que nosotros podemos hacerlo así, ¿no? Okay. Entonces, creo que a eso hay que ir hacia allá, ¿no? Ahora, fíjense bien, otra de las grandes diferencias es que aquí está prohibido que participen partidos políticos, y eso también la ciudadanía lo debe de tener claro. Tiene ventajas y desventajas, pero sobre todo, miren, los partidos políticos también son fuente de información. Ahora solo somos las autoridades y los ciudadanos los que tenemos cómo informar, ¿no? Eso es una parte fundamental. Otra parte fundamental, que yo creo que esto no debe ocurrir, es que al momento del registro de candidatos, y aquí voy, Mariel, a la pregunta que me hiciste hace rato, es que se permitió que los otros poderes, el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, intervengan en una parte del proceso electoral, que es la selección de candidaturas de las personas que van a estar en la boleta. Y eso es importante que hoy lo revisemos, porque se constituyeron comités en cada uno de los poderes, y después el Senado concentró las propuestas y las iba a presentar al INE. Esto requería un análisis
de requisitos previamente de todas las personas, porque en la Constitución y en la ley hay requisitos que deben cumplirse para ser candidato para cierto cargo. Entonces, eso lo tenían que ver revisado. Hay requisitos de elegibilidad, hay requisitos administrativos, estos formatos que se suben, y hay requisitos de idoneidad para el cargo. Y todos esos requisitos los tuvieron que ver analizado en un primer momento esos comités que seleccionaron las candidaturas. Claro. Y después que se palomean estos, cumple, le mandaban al Senado para que el Senado lo hiciera llegar a más tardar el 12 de febrero al INE. En el Comité del Poder Judicial hay que recordar que no concluyó ese trabajo porque había suspensiones en juicios de amparo que los pusieron, por cierto, en el dilema que pusieron al INE. Estábamos entre las suspensiones y las decisiones de sigue y no sigue. Nada más que al INE, el Tribunal Electoral, que es la autoridad especializada, le dijo tienes que seguir, no se puede parar el proceso. Y el Comité del Poder Judicial no terminó su función porque no calificó los requisitos, solo reclutó como a quienes querían ser candidatos y declinó. Y el Tribunal Electoral decidió, la Sala Superior, que esas personas se pasaran al Senado y se hiciera una tómbola y de ahí salieran las personas. ¿Qué faltó ahí? Revisar que se cumplieran para ser candidato o candidata los requisitos de elegibilidad, los administrativos, todo lo operativo de los formatos, que hay que dar dirección, que hay que dar cosas para fiscalización, para información, y eso los comités, muchos no lo hicieron. Incluso fíjense que las personas que están en funciones tenían como pase directo. Y no llegaron personas en la primer tanda que estaban en funciones. No teníamos datos de las personas en funciones. Entonces el INE tuvo que empezar a subsanar cosas en conjunto con el Senado, pero nosotros no nos hicimos cargo del registro de candidaturas. Por eso les decimos que nosotros no somos responsables y la ley dice que en un determinado momento había dos situaciones. El Senado no podía calificar idoneidad de los otros poderes ni nada, sino que tenía que pasarlo al INE, porque ese trabajo lo tenían que haber hecho los comités. Y el otro punto es que pues las renuncias o las sustituciones iban a estar a cargo del Senado, ¿no? Entonces el INE aquí solo fue receptor. Por eso insistimos, nosotros no tenemos esa facultad legal para ver y cancelar candidaturas, que era lo que querían, con ciertas pruebas supervenientes que tenía que ver con la calificación. Pero ¿qué sí le corresponde al INE conforme a la Constitución, la ley y la jurisprudencia? Y este es un modelo que se dice, se revisan los requisitos de elegibilidad para ser candidato a un puesto y después, cuando se declara la validez de la elección, se vuelven a revisar para las personas ganadoras para ocupar el cargo, porque ya va a ocupar el cargo y tiene que tener cumplidos los requisitos de elegibilidad. Eso es lo que va a hacer al INE. Eso va a hacer hasta este otro momento, pero no de todos los candidatos y candidatas. Lo vamos a hacer solo de las personas que pueden ser asignadas para ocupar el cargo, porque es una responsabilidad que se tiene cuando se declara válida una elección, se revisa que se cumplan con los principios, con todos los procedimientos y con la elegibilidad del candidato. Por eso determinamos eso y hasta ese momento. Y está la 8 de 8, que por cierto tampoco se revisó para ser candidato, pero es un requisito constitucional y es un requisito constitucional que se luchó mucho por parte de las mujeres para que pudiera ser exigible a todas las personas que quieren ocupar un cargo público. Y por eso también abrimos el procedimiento para que si alguien tiene datos, información, la suban al micrositio que puso a disposición el INE
y nosotros podamos investigar a esas personas que se están presentando como que tienen algún problema de incumplimiento de no haber sido deudores alimentarios, de delitos sexuales, delitos familiares, ¿no? Los 7 supuestos que están en la fracción 7, de no estar prófugos de justicia, porque luego puede cambiar la situación legal, y de no estar suspendidos de sus derechos. Y con esa información que nos presenten, el INE empieza una investigación con tribunales, ¿no? Es una investigación que se hace para que al momento que vayamos a declarar la validez, si esa persona resulta de ganadora, tengamos elementos para revisar estos requisitos del Ejecutivo. Pues sin duda, Mariel, será uno de los temas que quizá genere más enseñanza. Van a generar, claro, totalmente. Mucha polémica ahora, pero hacia adelante mucha enseñanza para las autoridades electorales, para la revisión de los perfiles en posteriores procesos electorales. Ahí queda este tema de los candidatos no idóneos. Es un tema que sigue todavía pendiente, que no se resuelve del todo, pero bueno. Sí, y vamos a estar invitándolas a ustedes y a otros consejeros y consejeras para que nos estén explicando pues un poco los pasos en una elección que, recuérdeme, consejera, tenemos más o menos el 15% se ha fijado más o menos la meta de participación ciudadana. No tenemos una meta. El INE está trabajando para recibir el 100%. El modelo operativo, la impresión de boletas, todo es para recibir a las y los ciudadanos, más de 99 millones de ciudadanos que están en la lista nominal. Y esta elección, pues uno de los retos es llegar a las personas, comunicarles que va a haber una elección el 1 de junio, qué cargos, para que puedan ir a votar. Acuérdense también, nosotros habíamos definido que la difusión, por ley, le corresponde al INE, y los otros poderes impugnaron. Ahora los otros poderes también están difundiendo la elección, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Yo creo que esas son de las cosas que tienen que quedar escritas y definidas, porque la autoridad electoral siempre va a ser neutral y objetiva. Y en esta elección hay que recordar que hay posiciones, 2 posiciones por lo menos, los que están de acuerdo con la elección, los que no están de acuerdo, pero que motivada también con un nuevo Poder Judicial, pero hay candidatas y candidatos que están en función. Totalmente. Pero ya, hoy se está difundiendo por todos los poderes. ¿Y qué me gustaría decir aquí? Claro, es una elección que, más allá de que estemos de origen de acuerdo o no con una reforma, hoy ya es ley. Es una ley vigente que activa un derecho de las y los ciudadanos. Y que es tan importante la selección de juzgadores que implica mi participación, porque mi participación informada, libre, es importante, porque las personas que van a ocupar esos cargos, nada más y nada menos van a decidir sobre los derechos, las libertades, el patrimonio, la familia, las relaciones comerciales, los conflictos. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelven los conflictos a nivel nacional que se pueden presentar entre poderes, entre ayuntamientos, entre órgano autónomo y un poder. Es de la mayor relevancia los cargos y las personas que hoy los van a ocupar. Eso es. Nos pueden cambiar la vida, ¿no? Le pueden cambiar la vida a cualquier ciudadano. Van a decidir. Miren, por ejemplo, Toño y Mariel, yo les decía, lamentablemente tuvimos retrocesos por falta de dinero y tiempo, porque hoy no van a votar las personas en prisión preventiva. Claro, y yo les decía, pues si yo estuviera en prisión preventiva, claro que me interesaría votar por quien va a conocer y juzgar mi caso, ¿no? Pues o sea, sí tener una decisión. Hoy no va a ser posible, y esto se traslada para la elección del 2027, que viene la otra parte de elección. Pero creo que estas son de las experiencias que no pueden pasar, y hay cosas que se deben corregir. La experiencia hoy acumulada en un proceso que se lleva por primera ocasión en México, y creo que a nivel mundial en la magnitud que lo tenemos. Porque hay otras experiencias en países
que no tienen el padrón ni el número de juzgadores que tenemos en México. Inédita, entonces, como hemos dicho, Toño. Esta es inédita a nivel mundial, también no tiene referente, no tiene ningún referente, y aquí sí va, ya es un derecho que está vigente, y un derecho que yo decido si le doy esa eficacia, pero con esa magnitud de responsabilidad de los cargos que van a ser electos ahora, me parece que la invitación es a que nos apoderemos de nuestros derechos. Siempre va a ser la invitación a ejercer ese derecho y sobre todo que lo hagamos de manera totalmente informada. Ni modo, nos toca estudiar mucho más para esta elección, para ponernos frente a las urnas y pues ahí vamos a estar. Consejera, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta noche. Gracias, Mariel, gracias, Toño, Gracias, y a Expansión. No saben de verdad cómo se los apreciamos en el INE, porque nuestro principal reto es comunicar, invitar y decirles que desde el INE todas las personas, no solo las y los consejeros, sino todo el servicio profesionalizado, quienes trabajan de manera temporal con nosotros, estamos abocados a hacer lo mejor posible en esta elección, aún con los grandes retos que tenemos. Y los esperamos el 1 de junio, preparados, informados, claro, con acordeón o con memoria, como ustedes quieran, pero les vamos a brindar las condiciones de libertad y secrecía para que ustedes puedan ejercer todos los derechos, todas las mexicanas, todos los derechos. Muy bien, pues muchísimas gracias, consejera Claudia Zavala. Gracias, consejera. Como siempre. Gracias. Y pues, Toño, a ver,